Arrest for the Council, after which I will give the floor to the High Representative and then the President of the Commission. Minister, the floor is yours. Estimada Presidenta del Parlamento Europeo, estimada Presidenta de la Comisión, estimado Alto Representante, señorías, esta mañana amanecemos sobrecogidos por el atroz ataque al hospital Al-Ahli, que deja cientos de víctimas palestinas. Los hospitales y los civiles no pueden ser un objetivo. El sufrimiento de la población civil de Gaza tiene que terminar. Estamos también sobrecogidos por el brutal atentado terrorista sufrido por Israel el 7 de octubre, que ha causado más de 1000 víctimas mortales y 2 centenares de rehenes, para los que exigimos su liberación inmediata e incondicional. Ante toda esta tragedia, trasladamos nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las familias de las víctimas, a sus seres queridos y a los pueblos amigos de Israel y de Palestina. Traslado también mis condolencias a Francia, a Bélgica, a Suecia, por los bárbaros atentados sufridos estos días. Debemos preservar la cohesión, la tolerancia, la convivencia en nuestras sociedades, porque eso es Europa. Ante esta situación de tanta gravedad, Europa tiene que ser fiel a sus principios, apoyando la lucha contra el terrorismo, actuando para ayudar a la población civil, manteniendo bien alta la bandera del derecho internacional humanitario y, sobre todo, manteniendo bien alta la bandera de la paz. Lo esperan nuestros ciudadanos y lo esperan también nuestros amigos y socios en el mundo. Condenamos sin paliativos, sin peros, estos actos de terrorismo y violencia. La barbarie no puede triunfar. Reconocemos el derecho de Israel a defenderse contra este ataque terrorista. Una defensa que debe hacerse con el más escrupuloso respeto al derecho internacional humanitario. La población civil no puede ser víctima. Hay que permitir el acceso de ayuda humanitaria a Gaza. Hay que garantizar los suministros básicos a la población, el agua, la electricidad, los alimentos, las medicinas. Debemos evitar a toda costa que se agrave la crisis humanitaria en Gaza. Nuestros socios y amigos en el mundo esperan de nosotros que la voz y también la acción de Europa se alce para ello y que actuemos en consecuencia. No podemos admitir el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas. Hay que distinguir, tenemos que distinguir en todo momento entre objetivos terroristas y población civil. La ayuda y la cooperación europeas a la Autoridad Nacional Palestina y al pueblo palestino no solamente no deben interrumpirse, sino que deben reforzarse. Por eso es muy importante el anuncio de la Comisión de que se va a triplicar la ayuda humanitaria. Es lo que esperan nuestros ciudadanos, es lo que esperan nuestros socios en el mundo. Con ese mismo objetivo, la cooperación española va a aportar 4 millones adicionales a Palestina de aquí a final de año, alcanzando los 21 millones de euros. Y hemos incrementado también la ayuda humanitaria a UNRWA. Los principios humanitarios deben afirmarse en este momento con la misma claridad y con la misma contundencia con la que afirmamos y seguiremos afirmando nuestra condena del terrorismo y el derecho de Israel a defenderse de él. Porque precisamente eso es lo que distingue a las naciones amantes de la paz de los terroristas. Hay que diferenciar jamás del pueblo palestino y de la Autoridad Nacional Palestina. No confundamos jamás con el legítimo liderazgo del pueblo palestino. La Autoridad Nacional Palestina es desde hace mucho tiempo nuestro socio para la paz, el socio de Europa para la paz. Jamás no representa al pueblo palestino. En estos momentos tan graves hay que evitar a toda costa la extensión regional del conflicto.
Europa y España están comprometidos con la estabilidad y con la paz en la región. Nuestro primer objetivo también debe ser mantener la paz y la estabilidad en Cisjordania y en Líbano. Especialmente preocupante es la situación en Líbano, un país fragilizado. La FINUL, a cuyo mando está el general español Lázaro, está realizando una extraordinaria labor en circunstancias muy difíciles para cumplir su mandato y para mantener la estabilidad en la zona. Europa debe cerrar filas con Líbano y debe hacerlo en torno a esa agenda de paz y de estabilidad, con una verdadera visión de Estado que es base necesaria para que el país pueda afrontar por fin los desafíos que tiene delante. Y seamos vigilantes, no permitamos que nadie instrumentalice esta tragedia para sus propios fines. Pero también empecemos a pensar hoy en el día en que termine esta nueva espiral de violencia. Solo conseguiremos poner fin a una tragedia que se ha repetido ya demasiadas veces si logramos materializar de una vez por todas la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, viviendo uno junto al otro en paz y en seguridad. Y esto pasa por un acuerdo definitivo, con arreglo a los acuerdos ya firmados y a los parámetros que se han negociado desde la Conferencia de Paz de Madrid. En cuanto superemos esta crisis, debemos abordar esta agenda con urgencia, con mucha urgencia. Son momentos de muchas emociones, a veces emociones contradictorias, y precisamente por eso debemos ser especialmente responsables, especialmente cuidadosos en qué decimos, en cómo lo decimos, en cuándo lo decimos. Europa se alza hoy para subrayar nuestra condena firme del terrorismo y de la violencia y nuestra solidaridad con las víctimas, sin distinción de religión o nacionalidad. Europa se moviliza para promover una acción humanitaria firme, anclada en los valores universales de humanidad. Y Europa debe actuar unida para pedir que esta tragedia no vuelva a repetirse. Ello solo será posible si podemos ofrecer al pueblo palestino y también al de Israel una perspectiva de paz creíble y definitiva. Y eso pasa ineludiblemente por la solución de dos Estados, un Estado de Israel y un Estado de Palestina que coexistan en paz y seguridad. Esto es lo que los pueblos de la región y del mundo, estoy convencido, anhelan desde hace décadas. Lo que esperan nuestros amigos en la región, lo que esperan nuestros ciudadanos es claridad y firmeza de la Unión Europea. Compromiso firme contra el terrorismo, contra la violencia, compromiso firme con la paz, con la justicia, con la humanidad. Y a esto deberemos unir nuestra capacidad de acción y de interlocución con todas las partes y con nuestros socios árabes e internacionales para hacer que verdaderamente esta sea la última vez. Muchas gracias. Thank you very much, Minister. I give the floor now to the High Representative for Foreign Affairs, Josep Borrell. Josep, you have the floor. Señora Presidenta del Parlamento, señora Presidenta de la Comisión, señor Ministro, señoras y señores diputados. Son momentos de intensa emoción con los sentimientos al rojo vivo. Son momentos en los que hay que llamar a la voz de la razón para ir más allá de las emociones que los trágicos acontecimientos que venimos viviendo nos producen a todos. Todos hemos condenado el horror indescriptible de los ataques que ha sufrido Israel, de esos ataques contra la población civil que han dejado tantos muertos, afectado a tanta gente indefensa en un momento en el que estaban celebrando la vida y se han encontrado de bruces con la muerte. Repitámoslo una vez más y también digamos que Israel tiene, como no, el derecho a defenderse, lo ha tenido siempre y cualquiera que se viera atacado de esta forma tan brutal
tendría el derecho a defenderse, pero creo que todos estamos unidos en decir que el derecho a la defensa, como todos los derechos, tiene los límites, y en este caso son los límites que marcan el derecho internacional y, en particular, el derecho internacional humanitario. Todo esto es ya obvio y podemos repetirlo, pero repetirlo no nos hará avanzar en la necesaria reflexión que guíe la acción. Sí, condenamos estos terribles ataques terroristas, pero también creo que tenemos que condenar los muertos civiles, las víctimas civiles que se producen en Gaza y que alcanzan ya los 3.000, porque condenar una tragedia no nos debería impedir condenar otra. Mostrar nuestra piedad por los muertos víctimas de los ataques terroristas no nos debería, y no nos lo hace, impedir el demostrar también nuestro sentimiento por otros muertos. En estos momentos trágicos, creo que la Unión Europea debe basar su respuesta en 4 principios: la firmeza, la humanidad, la coherencia y una actitud política proactiva frente a este conflicto. La firmeza empieza con la clara condenación de Hamás, a los que, como ha dicho el ministro, no se le puede identificar con el pueblo de Palestina. Para nosotros Hamás es una organización terrorista y bien que lo ha demostrado con sus actos los últimos días. Hamás ha estado boicoteando cualquier intento de hacer la paz. Se ha opuesto a las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Liga Árabe, que abrían un camino para el acuerdo de paz posible entre Israel y Palestina. Hamás quiere hacer desaparecer a Israel, no quiere la paz, quiere la destrucción. Pero también está haciendo con sus acciones imposible que los palestinos alcancen también una paz justa. Ellos también son víctimas de Hamás. Y por eso no podemos hacerles responsables a todo el pueblo palestino y a todos los habitantes de Gaza de la acción terrorista de Hamás. La firmeza pasa también por pedir la liberación de los rehenes. Y eso enlaza con el segundo línea de acción, que es la humanidad. Las guerras también tienen sus reglas. Las guerras son atroces y lo que hemos visto, lo que hemos explicado sin saber todavía a quién atribuir la autoría de la matanza en ese hospital es otra de las caras horribles de la guerra. Pero las guerras también tienen sus reglas y están acuñadas en el derecho internacional. Y lo hemos dicho en varias ocasiones referidos a otros conflictos. Cortar el agua y los suministros básicos de una población no es compatible con el derecho de la guerra. En este momento no hay ya más agua en Gaza. Ya hay más de 3.000 muertos y una cuarta parte de ellos son niños. No podemos hacer responsables a todos los gazaríes de las acciones criminales de Hamás. El tercer principio es la coherencia política. Y en eso creo que podemos decir que todos estamos unidos en lo que acabo de decir, en el rechazo a Hamás y a la petición de que se respete el derecho internacional humanitario por parte de todo el mundo y que se acaben los ataques contra los civiles indefensos, estén donde estén. Y tenemos que hacer de manera que la acción de los Estados miembros, de cada uno de ellos, sea compatible con una acción común de la Unión y que las políticas comunitarias también lo sean. Y eso plantea la cuestión de la ayuda a la autoridad palestina y la cuestión de la ayuda humanitaria a las víctimas de Gaza y la decisión de la presidenta de la Comisión de multiplicar por 3 nuestra ayuda humanitaria es una buena muestra de esta coherencia política. Desgraciadamente, la ayuda humanitaria tiene que entrar y no puede entrar porque todavía están cerradas todas las vías de acceso. El ministro egipcio de Exteriores pide una y otra vez
que cesen los bombardeos contra las infraestructuras que permitirían el paso de esta ayuda humanitaria urgente. Y el cuarto es, quizá en este momento, aquel sobre el que tenemos que invertir más energía política, que es una actitud proactiva para resolver este conflicto. Yo estuve en Gaza en los bombardeos del 2008 y desde entonces he presenciado ya 4 guerras como esta. Y mucho me temo que si no paramos el ciclo de la violencia se volverá a repetir dentro de unos cuantos años más. Hay que abordar el conflicto entre Israel y Palestina, porque la paz entre los países árabes e Israel, que es una buena noticia, no trae consigo automáticamente la paz entre Israel y Palestina, que también hay que conseguir. Como decía un reservista israelí llamado a filas en unas declaraciones de la prensa, el ejército más poderoso para defender mi país sería la paz. Y mientras la paz no se consiga, no habrá ejército suficientemente poderoso para garantizar la paz de Israel. Pero la paz no vendrá sola. La paz no vendrá sola, la paz hay que construirla. Y reconozcamos que la comunidad internacional de la que formamos parte no hemos hecho todo lo que habría que haber hecho para que los acuerdos de Oslo, que cumplen ya 30 años, se lleven a la práctica. Proclamamos todos los días la solución de los 2 Estados, pero como me dijo en las Naciones Unidas durante la Semana de la UNGA el representante de Palestina, ¿y qué hacen ustedes para conseguirlo, aparte de proclamarlo? Desde Oslo hasta ahora, el número de colonos palestinos en los territorios ocupados se ha multiplicado por 3. Y el espacio del posible Estado palestino se ha ido reduciendo y recortando en un laberinto de espacios no conectados entre ellos. Pues, por lejos que nos parezca esta solución, y por difícil que sea, no tenemos otra. Porque ¿cuál es la alternativa? Si no hay 2 Estados, solo puede haber uno. ¿Y cómo se viviría dentro de ese Estado? ¿En qué condiciones? Unos y otros. Si solo tenemos una solución, movilicemos nuestras energías políticas, y Europa tiene muchas, para construirla. La normalización de las relaciones con los países árabes no basta. Y posiblemente Hamás ha querido con este ataque provocar una reacción israelí que hiciera imposible la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Quizá ese era uno de sus objetivos estratégicos. No todo es locura en su acción. Quizá también hay detrás una estrategia para impedir que se pueda avanzar hacia la paz. Hemos estado trabajando con nuestro enviado especial para Oriente Medio, Sven Kollmann, con Jordania, con Egipto, con la Liga Árabe, con Arabia Saudita, para relanzar, un proceso que nos pueda conducir a estos 2 Estados. Hemos de recalibrar y aumentar este esfuerzo. En las Naciones Unidas reunimos a 60 países y todos, o casi, se manifestaron a favor de esta solución. Comprometámonos hoy aquí, y esta sería la mejor manera de honrar a los muertos de un lado y del otro, a construir la paz entre ellos, que solo puede pasar por una arquitectura política que ya ha sido acordada, que ya está en las resoluciones de las Naciones Unidas y que necesita el impulso político que Europa también puede contribuir a darle. Hoy en el Consejo de Seguridad se va a seguir debatiendo una resolución presentada ayer por Brasil y que se ha pospuesto para su voto hoy. Lo que votemos en el Consejo de Seguridad, la manera en la que comuniquemos nuestra posición política en este conflicto, va a determinar el papel de Europa en el mundo durante muchos años. He escuchado esta mañana la voz de la mezquita de Al-Azhar en el Cairo y me ha producido una enorme preocupación, porque este conflicto está derivando, desgraciadamente, hacia un conflicto entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. Y eso no nos lo podemos permitir, porque la seguridad de nuestras calles depende de ello, y porque los equilibrios geopolíticos mundiales también dependen de ello.
Hemos de hacer un esfuerzo gigantesco para conseguir evitar esta deriva, evitar que el conflicto se extienda a la frontera con el Líbano. Ayer estuve hablando con el ministro iraní, como tantos otros ministros con los que he estado permanentemente en contacto desde que en Omán conseguimos un acuerdo en una comunicación conjunta entre los países del Golfo y los países de la Unión Europea que decía lo fundamental que creo que debe guiar nuestra acción. Sí, firmeza, humanidad, coherencia y compromiso político para conseguir salir de esta situación y construir una paz duradera. Muchas gracias. Thank you to the High Representative. I give the floor now to the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. Madam President, dear Roberta, High Representative Josep, Minister Alvarez, Hamas terror has plunged Israel and Palestine into a new spiral of violence. Last night, a senseless tragedy has shocked us all. A hospital in Gaza, sheltering hundreds of wounded people, was turned into a hell of fire. The scenes from Al-Ali Hospital are horrifying and distressing. There is no excuse for hitting a hospital full of civilians. All facts need to be established, and those responsible must be held accountable. In this tragic hour, we must all redouble our efforts to protect civilians from the fury of this war. And let me express my condolences to the families of the victims of the terrorist attacks in Brussels and Arras. Tragically, we see that terror is resurfacing again. It is also terror that brings us here to this debate, the heinous terror attacks of Hamas on Israel. What we have seen in the kibbutz Kfar Aza is pure evil. The blood witness of horror, the burned houses, the abandoned children's toys that no child will touch ever again. Hamas terrorists slaughtered over 1,400 men, women, children, and babies in one day for one single reason: because they were Jews, just living in the state of Israel, with the explicit goal to eradicate Jewish life. Israel has the right to self-defense in line with international law. Hamas are terrorists, and the Palestinian people are also suffering from that terror, and we have to support them. And there is no contradiction in standing in solidarity with Israel and acting on the humanitarian needs of the Palestinian people. I have visited Israel many times in my life, but this time I saw a nation that is shocked to the core. I was struck to hear the same request from all the people I spoke to, from President Herzog, Prime Minister Netanyahu, all forces in the unity government, from families of the abducted. They all asked for solidarity and clear words. And this is the least we can do for the people of Israel. This horror calls for a united response from us as human beings, as defenders of a free world, as Europeans where hate, terror, and racism have no place. Europe stands with Israel in this dark moment. This is the essential starting point, and I believe it was important to pass this message of solidarity in person in Israel just days after the attack. Only if we acknowledge Israel's pain and its right to defend itself will we have the credibility to say that Israel should react as a democracy in line with international humanitarian law. And that is crucial
to protect civilian lives, even and especially in the middle of a war. We first have to listen if we want to be listened to. And indeed, during my visit, I discussed Israel's efforts to protect civilian lives. There can be no hesitation on our side. Europe will always be on the side of humanity and of human rights. Allow me to update you on our work to address this dramatic situation and the broader crisis that Hamas has unleashed. Let me begin with the humanitarian situation, which is getting worse by the hour. Humanitarian aid must urgently reach Palestinians. This is why we have decided to immediately triple our humanitarian aid to civilians in Gaza, and we have launched an EU humanitarian air bridge to Egypt to bring life-saving supplies to humanitarian organizations on the ground in Gaza. The first 2 flights are taking place already this week, carrying humanitarian cargo from UNICEF. We have deployed our staff and we are working with UN agencies to ensure that this aid can reach those in need. The European Union has always been the largest international donor to Palestine, and this will not change. But as the situation on the ground evolves, it is also essential that we urgently and carefully review our financial assistance for Palestine. EU funding has never gone to Hamas or any terrorist entity, and it never will. What Hamas has done has nothing to do with the legitimate aspirations of the Palestinian people, so it was good to hear President Abbas' clear words that came out on Sunday evening. My second point is about the regional situation. Hamas' actions have major geopolitical implications. We know that they risk affecting the historic rapprochement between Israel and the Arab countries. But there is nothing inevitable in this. Instability can be contained. Dialogue between Israel and its neighbours can and must continue. So this time of war must also be a time of unrelenting diplomacy, a moment to engage even more closely with Israel and with other countries in the region. I have been recently talking to several Arab leaders, including the King of Jordan, the President of the UAE, as well as the President of Egypt. All were very clear about the importance of our EU funding, and the European Union, with its massive funding, we are the largest donor, has not only leverage, but also has a stake in it. And thirdly, we are seeing a rise in anti-Semitic incidents, including here in Europe. Synagogues have been vandalized. Hate speech and fake news are spreading at worrying speed. And this is something that we simply cannot accept. It is our shared responsibility to make sure that our dark past does not return. We have to protect Jewish life in Europe. In these years, we have put the fight against anti-Semitism and all hate crimes at the heart of our action. Thanks to our collective work on the Digital Services Act, we now have laws to take down illegal content online and contain the spread of disinformation. And we are now using them for the first time ever. We have already launched an investigation in relation to X, formerly known as Twitter. They must comply with the obligation to counter the spread of terrorist propaganda
and hate speech? Because in Europe, there is no place and zero tolerance for hate, whether online or in our streets. We have also stepped up our work to ensure the physical security of Jewish communities. We have already increased EU funding for the protection of places of worship, such as synagogues. And at the beginning of the mandate, we proposed to add hate crimes and hate speech to the list of EU crimes that must be sanctioned all across our union. Our proposal is still blocked by some member states, but it cannot wait any longer. It is time now for member states to act and to move on. Europe's history is a history of diversity. Jewish values have shaped our common European values. Among others, Jewish culture has for centuries enriched our common European culture. And this must continue to be the case. European Jews must be free to wear kippah or Star of David in our streets, and to light our cities with the candles of Hanukkah in their windows. And every European must be free from fear. We must make good on Europe's promise to be united in diversity, to be a safe place for all Europeans. Honourable members, this is the moment for all of us to come together, to join forces against terror in all its forms, and to do what is right. I will go now back to Brussels to join a commemoration ceremony for the victims of the recent terror attack in Brussels. I thank you for your attention.